Un saludo especial para todos aquellos que están atentos en esta hora a la palabra del Señor. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos y estamos hoy en el capítulo 7. Vamos a estar viendo los versículos del 11 al 19, donde dice así la palabra de Dios. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Dios amado, pedimos, Señor, en esta hora que nuestro entendimiento sea iluminado para que tu palabra, Señor, resplandezca en cada una de nuestras vidas. Señor, por tu Espíritu Santo, obra hoy en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere que los hombres se acerquen a Él. Ese es su mayor deseo. Y todo lo que Dios hace por los hombres es para que ellos precisamente puedan llegar a su presencia. Acercarse a Dios es la esencia básica del cristianismo. Y en este texto precisamente está al final esa palabra clave. Nos acercamos a Dios en el versículo 19, la segunda parte. Y acercarse a Dios es la mayor experiencia que un cristiano puede tener. Y ese debe ser su propósito. Así que el diseño de Dios para el cristiano es que el cristiano pueda acceder a su presencia, llegar a su presencia sin que nada ni nadie se pueda interponer. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Para algunos cristianos eh, consideran a Jesucristo simplemente como un medio para alcanzar la salvación, un medio para alcanzar la felicidad personal. Creen simplemente que si ya están salvos y son felices, piensan que sus vidas ya están completas, porque simplemente están buscando seguridad, están buscando la felicidad. Y esto lo encuentran en Cristo y quedan satisfechos. Otros ven la vida cristiana como una relación que crece, una relación continua con Dios a través del estudio de su palabra, a través de la obediencia a la misma palabra. Pero tenemos que entender que la clave para la vida cristiana es acercarnos a Dios. Es poder entrar en comunión con Él, entrar a la presencia de Dios, llegar al lugar santísimo y tener comunión con Él. Y precisamente el judaísmo estaba en este aspecto limitado porque el judaísmo no permitía la presencia de los hombres delante de Dios. Y el apóstol Pablo, precisamente hablando de la madurez de la vida cristiana, a su carta que dirigida a los Efesios, él dice allá en Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, dice así la palabra de Dios, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto realmente es lo que es el verdadero cristianismo, la plenitud de Dios en el creyente. Y esto precisamente es lo que nos ofrece el Evangelio,
Recordemos que el judaísmo llevaba al hombre a la presencia de Dios, pero no en un sentido puro ni en un sentido total. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo siempre estaba allí. Y fue solamente a través del nuevo pacto, a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo, que ese acceso se hizo posible. De tal manera que el sacerdote o el sacerdocio arónico, pues no podía llevar completamente al hombre a la presencia de Dios. Siempre había una barrera en medio. El velo no podía quitarse, porque el pecado aún no se había quitado del todo. Pero el Mesías, según el orden de Melquisedec, abrió ese camino, quitó ese velo. ¿Por qué? Porque expió el pecado. El Señor Jesucristo cargó con nuestro pecado, mientras que los sacrificios que se hacían allí en el Antiguo Testamento solo eran como un anticipo, un símbolo de lo que vendría posteriormente. Y como la obra del Señor Jesucristo en la cruz ya está concluida, está terminada, el sacerdocio levítico ya no es necesario. Y por eso Dios lo hace a un lado. Ya no se necesita un símbolo cuando tenemos lo real. Ya tenemos lo perfecto. Así que ya lo imperfecto se ha ido. De tal manera que aquí el autor de Hebreos está animando a todos estos judíos indecisos a dejar ya ese sistema antiguo de sacrificios y de religiosidad y acercarse realmente al Señor Jesucristo. Ahora, esto no era fácil de que los judíos lo pudieran entender. Los judíos no podían comprender cómo todo este sistema de sacerdocio fuera temporal o fuera inadecuado, o fuera defectuoso o fuera incapaz de brindar perfección. Esa idea pues era incomprensible para el judío. Y toda la vida ellos pensaron que Dios había instituido este sistema levítico y que era perfecto, que era suficiente y que era permanente. Y efectivamente, Dios fue quien instituyó este sistema sacerdotal levítico, pero Él nunca declaró, nunca pretendió que este sistema fuera perfecto, permanente o eternamente suficiente, para nada. Y este pasaje nos está mostrando esa imperfección de ese sistema levítico. Y se nos muestra aquí cómo todo ese sistema de sacerdocio era imperfecto y tenía que ser reemplazado. Así que veamos por qué ese sacerdocio arónico o levítico era imperfecto. Pues Dios nunca pretendió que el sacerdocio levítico durara para siempre. En ninguna parte de las escrituras se enseña esto. Por el contrario, en el Antiguo Testamento se está dando una palabra anticipada de la llegada de otro sacerdocio, como lo vemos allá en el Salmo 110:4. Dios mismo predijo la llegada de otro sacerdocio. Y ese nuevo sacerdocio sería mejor y reemplazaría al antiguo. Y al pueblo de Israel se le dijo que ese sacerdocio nuevo estaba por venir y que iba a reemplazar precisamente a ese antiguo sacerdocio. Y ese sacerdocio venía a ser dado por el Mesías. Él sería el sacerdote perfecto. Si el sacerdocio arónico hubiera sido perfecto, pues no se necesitaría otro tipo de sacerdocio. Pero el sacerdocio arónico no permitía la presencia o el acceso directo del hombre a la presencia de Dios. Dios mismo había planeado desde el principio hacer a un lado este sacerdocio levítico. Y es obvio, ¿por qué? Porque cuando Dios llama a Abraham, antes de que Dios hiciera cualquier pacto con él, Dios le presentó a Melquisedec, ese sacerdote de un orden mayor. Muy bien, el versículo 11 del capítulo 7 se habla de la perfección. O sea que la perfección no viene por el sacerdocio,
levítico. Ahora tenemos que comprender qué significa la palabra perfección o la palabra perfecto. En esta carta a los hebreos, la palabra perfección se usa para referirse al objetivo e intención del cristianismo. Y este objetivo precisamente es el acceso a Dios. O sea, la salvación en Cristo, llegar a la fe, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este versículo 11 se nos dice que la perfección no llega por medio de este sacerdocio levítico. Recordemos que el propósito del sacerdocio era reconciliar a los hombres con Dios. ¿Cómo? Pues mediante un sacrificio por sus pecados. Pero el sacerdocio arónico solamente era un tipo del sacerdocio real y perfecto. El sacerdocio levítico apenas podía cubrir los pecados de las personas. Así que era imperfecto, porque no daba al hombre el acceso a Dios. Y aquí el versículo 19 también nos dice que la ley no perfecciona a los hombres, porque la ley no puede acercar a los hombres a Dios. Así que el sacerdocio arónico y la ley mosaica eran imperfectos, no podían acercar al hombre a Dios. Como lo expresa también el mismo autor de los Hebreos allá en el capítulo 10, verso 14, donde dice así la palabra del Señor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y lo que nos está diciendo aquí el autor es que una persona se perfecciona cuando por el sacrificio del Señor Jesucristo se le permite o recibe ese acceso completo a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y el sacerdocio levítico no lo podía hacer. El mismo Señor Jesucristo, allá en el capítulo 14 de Juan, Él lo declara. Dice, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y el Señor Jesucristo aquí estaba hablándole a los judíos, todos aquellos que estaban bajo el antiguo pacto, bajo el sacerdocio levítico. Y los sacrificios de ese viejo pacto, pues, solamente cubrían el pecado, no lo podían eliminar. Sí había un grado de perdón, pero no fue total. ¿Por qué? Porque el perdón permanente y el acceso permanente, continuo a la presencia de Dios, solamente pueden venir por medio del Señor Jesucristo, por medio de ese nuevo pacto y a través de ese nuevo sacerdocio. Como se menciona también aquí en Hebreos capítulo 10, versos 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. De tal manera que si los sacrificios antiguos pudieran llevar a una persona a la presencia de Dios, pues habrían cesado. ¿Por qué? Porque ya habrían cumplido su propósito, que es llevar a las personas a la presencia de Dios. De tal manera que los santos del Antiguo Testamento no estaban en completa libertad de la conciencia del pecado. ¿Por qué? Porque los sacrificios de ese pacto no podían quitar completamente su pecado ni llevarlos a Dios. Y si sus pecados finalmente no quedaban limpios, pues sus conciencias tampoco podían quedar limpias del todo. De tal manera que no podían ser libres. Mientras que a través del nuevo pacto hay una mayor comprensión del perdón. Hay una total libertad de la culpa. Y la conciencia de la persona que se acerca a Cristo también entra en una condición de paz. Así que el nuevo pacto es muy superior con respecto al antiguo. Veamos el libro de Jeremías
en el capítulo 31, versos 31 al 33. Aquí hay una declaración de Dios por medio del profeta Jeremías de esa superioridad del nuevo pacto que vendría. Dice así la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y el autor de Hebreos cita ese texto también allí en el capítulo 10, verso 16 y 17, donde dice así la palabra del Señor. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. De tal manera que aquí nos está diciendo que sí hay un verdadero perdón de los pecados. Y cuando los pecados son borrados por medio de este sacrificio final que el Señor Jesucristo hizo, de igual manera también quedan libres de la culpa. Y esta misma idea también la expresa el mismo autor de Hebreos en el capítulo 9, versos 8 y 9, donde dice así la palabra de Dios. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. De tal manera que todos los sacrificios del Antiguo Testamento no ofrecían ningún camino para poder llegar al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Había cierta libertad de la culpa. Como lo menciona el versículo 10, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y ese tiempo de reformar las cosas, pues es el tiempo de ese nuevo pacto. O sea, nadie tenía acceso completo a Dios bajo el antiguo pacto. Solo había un cubrimiento temporal del pecado. Tampoco se quitaba la culpa. Y lo que dice el versículo 11 de este capítulo 7 es algo muy claro. Dice, si el sacerdocio levítico pudiera traer realmente la perfección, o sea, esto es la salvación, el acceso a Dios, ¿por qué Dios tendría que haber provisto otro sacerdocio? Y esto era muy importante, que los judíos escucharan estas verdades, que ellos con toda confianza podían ya dejar todos esos rituales, todos esos sacrificios que se hacían vez tras vez y confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Ya no necesitaban más esa sombra o ese retrato de la salvación. ¿Por qué? Porque ya tenían en realidad al Salvador, el Señor Jesucristo. Y aquí a estos judíos se les está mostrando que el sacerdocio levítico pues no podía llevar a los hombres a la perfección, no podía llevar a los hombres a Dios. Y esa tampoco fue su intención. Si seguían aferrados a sus sacrificios, pues nunca quedarían libres del pecado, nunca tendrían realmente acceso a la presencia de Dios. Y todo esto que el sacerdocio antiguo o levítico no podía hacer, lo hizo el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. Dentro del plan de Dios estaba el sacrificio arónico, pero era un sacerdocio inferior, era un sacerdocio que realmente era poco eficaz. Solo describía, por así decirlo, la perfección. De manera semejante también la ley de Dios tenía su lugar en su plan, y representaba la verdad y la justicia de Dios.
Y esa ley exigía perfección. Porque aquí el versículo dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico. Así que ni los sacrificios ni la ley podían aportar la perfección que el hombre necesitaba para estar delante de la presencia de Dios. La perfección solamente es proporcionada por medio del Señor Jesucristo. Muy bien, continuamos con el versículo 16. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí la palabra cambiado quiere decir poner algo en lugar de otra cosa, poner algo nuevo, reemplazarlo totalmente. Sabemos que en un sentido, pues el cristianismo proviene del judaísmo, pero el cristianismo no es solo judaísmo mejorado, es un reemplazo completo del judaísmo. Así que el nuevo sacerdocio del Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, pues no añadía absolutamente nada al sacerdocio de Aarón, sino que lo reemplazaba totalmente. Así que el sacerdocio de Aarón pues ya no tiene ninguna validez, ya ni siquiera como imagen de la salvación o como cubrimiento temporal del pecado. Ya ese sacerdocio estaba muerto, estaba abrogado, estaba terminado. Ahora, el sacerdocio arónico y la ley mosaica estaban estrechamente ligadas. Así que un cambio de sacerdocio también implicaba un cambio en la ley. Así que aquí podemos preguntarnos entonces, ¿la ley queda abolida? Tenemos que entender, comprender el significado de la palabra ley y tiene realmente varios significados. En el sentido más amplio, podemos decir que la ley se refiere a todo el Antiguo Testamento o a todo el Antiguo Pacto. También puede significar el decálogo, los 10 mandamientos. Puede también la palabra ley referirse a las ceremonias, a todos los rituales exigidos en el Antiguo Testamento. Pues Dios se los había ordenado a su pueblo Israel y para ellos era parte de la ley. Y esto último es claramente lo que quiere decir aquí. Lo que nos está diciendo el Espíritu Santo es que si el antiguo sacerdocio arónico muere, termina, también muere toda la ley que está relacionada con ese sacerdocio. Ahora es importante aclarar que la ley moral no es abolida. Y esta ley moral no solamente se encuentra en los 10 mandamientos, sino a todo lo largo del Antiguo Testamento. Es parte de la naturaleza de Dios. Por tanto, no hay forma de que cambie. Ahora, en el Nuevo Testamento, esa ley moral de Dios es reafirmada. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo allí en el capítulo 5 de Mateo. Él afirma que Él no vino a abrogar la ley o los profetas. Él afirma que vino a cumplir la ley. Y Él lo reafirma que tanto el adulterio como el robo, la mentira, la codicia, todo aquello que estaba bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, sigue siendo vigente en el Nuevo. Y aún va más allá. La exigencia es mayor. Dios fortalece la ley moral en el nuevo pacto en vez de hacerla a un lado. Así que el nuevo pacto exige mayor juicio para la desobediencia. Como lo declara el apóstol Pablo allí a los atenienses en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versos 30 y 31, donde dice así la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Así que la ley ceremonial, todo ese sistema de sacrificios establecidos para el sacerdocio arónico, pues han quedado ya obsoletos, han quedado ya a un lado. Y en esa época también habían algunos cristianos, algunos creyentes que creían en que debían continuar con las prácticas religiosas, con los sacrificios. Y a esta gente se le llamaba precisamente los judaizantes. Y realmente fueron una plaga para la iglesia primitiva por muchos años. Se le decía a los creyentes, ¿sí?, incluso a los que estaban comenzando en su vida cristiana, que necesitaban circuncidarse, que necesitaban hacer sacrificios en el templo, que debían seguir todas las leyes y todos los rituales de los judíos. Y el apóstol Pablo precisamente se opone de una manera enérgica a esta judaización del cristianismo en varias de sus cartas. Y esto, mis amados hermanos, no es antiguo, esto es nuevo. Hoy en día, muchos grupos cristianos y personas cristianas se están volviendo otra vez al judaísmo, volviendo a todas estas prácticas y rituales de los judíos. Veamos lo que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas allí en el capítulo 3, verso 1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y el verso 3 del mismo capítulo: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y en el capítulo 4, verso 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y en el capítulo 5, versículo 6, nuevamente les dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que tengamos mucho cuidado con todos aquellos que quieren judaizar el cristianismo. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí en el monte de la transfiguración junto con Pedro, Santiago y Juan, y cuando allí se aparecen también Moisés y Elías, recuerden que Pedro dijo: es bueno que hagamos aquí 3 enramadas. Pero cuando Pedro estaba hablando, vino una nube del cielo que cubrió esa parte del monte, y se escuchó una voz del cielo. Y esa voz decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando ellos miraron, no vieron a nadie más consigo, sino solo al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Dios allí a estos discípulos? Le estaba diciendo: oiga, ya no oigan más a Moisés, ya no oigan más a Elías, oigan a mi Hijo, este es mi Hijo, escúchenlo, solo a él. Recuerden que Moisés representaba al pacto y Elías representaba a los profetas. Así que lo que Dios les estaba diciendo: mire, ya, el pacto antiguo ya terminó. Lo que Moisés y Elías representaban ya había pasado. Recordemos que en el monte Sinaí el pueblo de Israel estaba ubicado al pie de la montaña, de tal manera que no podían acercarse a Dios, no podían subir a la montaña. En el tabernáculo y también en el templo, el velo estaba separando el lugar santísimo del lugar santo. El lugar de la presencia de Dios estaba resguardado. De tal manera que el antiguo pacto impedía que los hombres, o evitaba que los hombres llegaran allí a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban limpios, no había un perdón total de los pecados, no estaban calificados para estar delante de la presencia de Dios. Pero lo que hizo el Señor Jesucristo, Él rompió el velo a través de su obra, a través de su propia carne, como dice la palabra. Y por medio de ese sacrificio
tenemos ahora acceso a la presencia de Dios. De tal manera que todo el sistema del judaísmo cambió. Y no solamente cambió, sino que se intercambió por un orden nuevo, por un pacto nuevo, por un sacerdocio nuevo, por un sacerdote nuevo, por un sacrificio nuevo. Es un pacto completamente nuevo. Muy bien, leamos versos 13 y 14 del capítulo 7. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El Señor Jesucristo no provenía de la tribu de Leví, y la tribu de Leví era la única tribu sacerdotal. El Señor Jesucristo provenía de la tribu de Judá, y esta tribu nada tenía que ver con el sacerdocio en el altar. Así que si el Señor Jesucristo llegaba a ser sumo sacerdote, tenía que ser de un orden sacerdotal totalmente diferente al orden arónico o al orden levítico. Así que este sacerdocio no era un sacerdocio que venía por herencia, como lo era el sacerdocio arónico. El sacerdocio del Señor Jesucristo era un sacerdocio real, un sacerdocio eterno, un sacerdocio perfecto, semejante al sacerdocio de Melquisedec, que cambió al sacerdocio levítico, que era hereditario. El sacerdocio levítico también fue temporal y fue imperfecto. Veamos los versos 15 al 17. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, aquí es importante entender que en el lenguaje griego hay dos palabras para distinto. Una de ellas es aios, que significa otro, o sea, uno adicional o uno de la misma clase. Y la otra palabra es heteros, que significa otro de otra clase diferente. De tal manera que aios está manifestando o indica una diferencia cuantitativa, mientras que heteros una diferencia cualitativa. Y la palabra que encontramos aquí en el versículo 15 es heteros. Y lo que nos está diciendo es que aquí en Cristo no tenemos otro sacerdote semejante a los que ministraban en el tabernáculo o aquellos que ministraban en el templo. Ese nuevo sacerdote es heteros, o sea, significa que es de una clase diferente, que es de una orden completamente diferente. Bajo el antiguo pacto, todos los sacerdotes eran aios, o sea, de una misma clase. Pero en el nuevo pacto solo hay un sacerdote, y ese sacerdote es heteros, y es el Señor Jesucristo. Ahora, en los versos 11 y el verso 15 nos habla de que otro sacerdote se levanta. Y aquí lo que la palabra está diciendo es que otro sacerdote se levanta por sí mismo. ¿Qué significa esto? Primero que todo, podría referirse al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Dios se levantó a sí mismo, haciéndose nacer. Una segunda implicación podría ser que el Señor Jesucristo se levantó en un sacerdocio diferente, sin antepasados sacerdotales. O sea que no tiene herencia sacerdotal. Y una tercera también puede ser que se haya levantado esto con referencia a su resurrección. Muy bien, versos 16 y 17. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento
acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues sea testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el sacerdocio arónico, todo giraba en torno a lo físico. Lógicamente se esperaba que el sacerdocio pues fuera piadoso, ¿sí? Pero los sacerdotes, para poder serlo, el único requisito es que debían ser descendientes de Aarón y que no tuvieran ninguna deficiencia o ninguna malformación física, pues esto los descalificaría para cumplir con esa labor sacerdotal. Pero realmente no había una calificación moral o espiritual que ellos debieran cumplir. O sea que el servicio sacerdotal no tenía que ver con el carácter o con la capacidad de la persona, la personalidad o su santidad. Ahora, era necesario que el sacerdote fuera piadoso y muchos sacerdotes fueron impíos y recibieron castigo severo de parte del Señor. Ahora, el sacerdocio del Señor Jesucristo, que se asemeja al sacerdocio de Melquisedec, tenía como base quién era el Señor Jesucristo. O sea, no tenía que ver nada con su cuerpo físico, sino como dice aquí la palabra del Señor, con el poder de una vida indestructible. Así que el sacerdocio levítico solamente interesaba la parte externa, la familia de donde procedía y ciertos requisitos físicos que debía satisfacer. Mientras que para el Señor Jesucristo, ese sacerdocio es algo interno, es por quien es Él. O sea, se hizo sacerdote y continúa siendo sacerdote. ¿Por qué? Por el poder eterno, por un poder que puede lograr lo que ningún otro sacerdote pudo hacer jamás. Y eso es darnos acceso a la presencia de Dios. Así que aquí tenemos pues muchas evidencias de que ya el sacerdocio levítico sería reemplazado por un nuevo sacerdocio. Dios mismo ya lo había dicho en el Antiguo Testamento. Desde el mismo libro de Génesis, Dios ya estaba declarando esto. Veamos lo que dice Génesis 49:10. Dice así la palabra del Señor. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí está claro que el Mesías debía venir de la tribu de Judá. Y en muchos otros pasajes, como en el Salmo 110, versículo 4, también está claro que el Mesías sería sacerdote, que el Mesías también sería rey, y que su sacerdocio no sería por herencia, no sería temporal, sino que sería un sacerdocio eterno, con base en las cualidades personales del Mesías. Así que el Señor Jesucristo hizo lo que Aarón no pudo hacer. Él nos llevó a la presencia de Dios y allí nos ancló para toda la eternidad. Conforme se dice allí en Hebreos capítulo 6, verso 19. Dice, hablando de la esperanza que tenemos, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Así que el Señor Jesucristo es el poder máximo, el amor máximo, es el logro del sacerdote máximo a través de ese sacerdocio máximo. Muy bien, veamos lo que dicen los versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y en este verso final de este texto
Aquí ya Cristo reemplaza a Aarón. Ya se ha dejado a un lado todo lo que es antiguo, todo lo que es imperfecto, y ha sido reemplazado por algo nuevo, algo perfecto. Aquí la palabra abrogado está relacionado con quitar algo que se ha establecido y se usa para la anulación, por ejemplo, de un tratado, de una promesa o de una ley. Así que todo el sistema de sacrificios, todo ese sistema ceremonial quedó cancelado, quedó anulado, quedó eliminado totalmente. Y Dios precisamente confirma esta anulación cuando en el año 70 después de Cristo, Él permitió la destrucción del templo y ahí terminó el sacerdocio. El antiguo sistema podía cubrir en cierta manera el pecado y de manera temporal también, pero no lo podía quitar. Por tanto, este sistema tenía que abrogarse. Este sistema no terminaba nada, no daba seguridad, no daba paz. El hombre no tenía una conciencia clara, una conciencia limpia, pero el sacerdocio del Señor Jesucristo hizo realidad todo lo que Israel anticipaba. O sea, brindó el acceso a la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo, precisamente allí en su primera carta, en el capítulo 1, versos 10 al 12, dice lo siguiente. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que los santos del Antiguo Testamento solo vieron la salvación a distancia. Ellos nunca tuvieron la certeza o la seguridad antes de que viniera Cristo. Confiaban en esa esperanza y ellos anhelaban tener una conciencia liberada por el pecado. Pero ahora nosotros podemos ir a la presencia de Dios. Podemos sentarnos allí delante de Él para poder decir, como dice la Escritura, Abba Padre. Y esto lo reafirma el autor aquí de los Hebreos en el capítulo 10, versos 19 al 22, donde dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, mis queridos hermanos, hoy en día, mis hermanos, estamos mucho mejor bajo el nuevo pacto que bajo el antiguo pacto. A través de la obra del Señor Jesucristo estamos libres de toda deuda. Estamos libres de las deudas del pecado y podemos vivir ahora en las riquezas de ese amor, en las riquezas de esa persona a quien también nosotros amamos. Hoy podemos acercarnos confiadamente allí al trono de la gracia, a la presencia misma de Dios. Porque el Señor Jesucristo lavó todos nuestros pecados, pagó el precio de nuestra justicia allí en la cruz, borró el acta de pecados que estaba en contra nuestra y la clavó allí en la cruz. Y ahora nuestras conciencias son purificadas
por esa obra maravillosa del Señor. Y ahora tenemos paz para con Dios a través de lo que Él realizó allí en la cruz del Calvario. Oh, qué mejor pacto, qué mejor sacerdote tenemos. Podemos confiar plenamente en Él y dejar atrás todo aquello que era imperfecto, todo aquello que nos representaba cierta seguridad, porque ahora tenemos al sacerdocio perfecto, el sacerdote perfecto, el Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias por ese sacerdote perfecto, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Lo que no pudo hacer todo el sistema sacrificial del sacerdocio arónico, el Señor Jesucristo lo hizo de una vez y para siempre. El sacerdocio perfecto, con la obra perfecta, con el pacto perfecto. Gracias porque ahora nos permites disfrutar, Señor, de todas las bendiciones de ese sacerdocio perfecto en Cristo nuestro Señor. Gracias, amado Dios. Bendecimos y exaltamos tu nombre en esta hora y te damos muchas gracias. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.